La semana pasada estuvimos hablando sobre el don profético, el don de lenguas, ¿no es cierto? Y cómo esto se manifiesta. ¿Quién se acuerda en qué punto nos quedamos? Nadie. Esa es la bondad de traer cuadernos, ¿ve? Usted sabe que esto lo digo para animarlo, no lo digo para que usted se sienta mal. Nosotros en la iglesia todos van con cuaderno, no se pierden nada. Y yo le voy a decir por qué. Porque algún día de repente usted va a tener que enseñar a otros. Y siempre es bueno tener ciertos apuntes que nos ayuden. O sea, no tendrán todo lo que necesitamos, pero sí vamos a tener algo para de allí partir a, a tener algunas cosas más, entender algunas cosas más. Así que yo le animo. Usted nunca debe dejar de traer un cuaderno y un lapicero. Le animo a eso. ¿Sabe qué? Yo hasta ahora, mire, más de 30 años, si yo estoy en un culto, siempre estoy apuntando. Yo me siento a escuchar a veces la palabra que los pastores dan, o cualquier persona. Yo no tengo problema de aprender de usted, por si acaso. Y sabe que siempre hay alguna cosa que Dios dice a través de su pueblo. De cualquiera, aún de más pequeñito. Así que, y eso le va a servir, porque imagínese cuando usted quiera recordar. A ver, ¿quién me dice todo lo que hablamos la semana pasada que no haya traído cuaderno? A ver. 5 principios más. Santo Padre. Bueno, alguien estuvo anotando todo, qué bueno. Pero eso es muy bueno, yo le recomiendo, ¿sabe qué? Y yo hasta ahorita, usted me puede creer que hasta ahorita guardo los apuntes de mis primeros días de creyente. Puede creerme que todavía tengo sermones de mis pastores con todas esas cosas y apuntaba todo. Usted dirá, pero ¿para qué los guarda? Eso es joya, hermano. Eso es una joya. Si usted viera la cantidad de papeles que tengo también. Papeles en cantidad. Cuaderno para cada cosa. Yo, por ejemplo, le comento, ¿no? Estoy haciendo, este, estoy volviendo a estudiar los salmos. He estudiado tantas veces. Y estoy utilizando un cuaderno para cada salmo. Estoy haciendo un comentario de cada salmo. Entonces me meto tengo la facilidad de haber estudiado el hebreo, entonces me meto al hebreo y saco cada cosa, hermano, que no dicen los comentarios. Entonces esas joyitas, para quiénes son? ¿Para qué tanto esfuerzo? Para provecho personal, pero también para el pueblo, porque eso no tiene que quedar con uno. Todo lo que usted aprende tiene que practicarlo y después usted será levantado como maestro, como pastor, conforme el Señor le haya dado el don, y entonces eso le va a ayudar. No, le vuelvo a repetir, no será lo definitivo, porque de repente Dios le da más, pero siempre va a tener algo desde dónde partir, a dónde comenzar. Así que le animo. Y usted tiene acá un buen maestro, así que espero que no solamente tengan los libros, sino que tengan cuadernos. Eso es muy bueno. Acuérdese de lo que le estoy diciendo y espero que el Señor le dé las ganas, sobre todo, porque a veces es ganas de escribir o no escribir. Hasta que uno se hace del hábito. Y siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo nuevo. Um, si usted viera, nosotros tenemos costumbres medias raras en la iglesia. Nuestros cultos comienzan a las 4. El primer culto comienza a las 4. Debe terminar a las 8, termina a 9:30. El segundo culto comienza a veces a las 11. A veces nos vamos hasta las 10:30 de la noche, el primer culto. Comenzamos a las 11 y termina a 2:30 de la mañana. Y la gente se queda a la vigilia luego. Y de ahí se va a trabajar. Entonces tenemos costumbres medias raras, ¿no? Estamos en vigilia 5 años. Ahora, yo le digo esto porque yo le aseguro que en su tiempo, usted no diga que el apóstol Carlos está loco. Cuando le diga, mire hermano, necesitamos hacer vigilia, mire hermano, necesitamos hacer ayuno, eso es parte normal de la vida del creyente. Y conforme el Señor le diga, si el Señor le dice una vez al mes, una vez al mes. Si el Señor le dice ayuno una vez, una semana al mes, una semana al mes, pues.
Entonces, quiero que usted vaya pensando en esa como parte de su vida, porque, ¿sabe qué? Estamos viviendo no en el mundo natural. Quiero que usted, por favor, preste atención a eso. Aunque nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo, dijo el Señor. Entonces, ¿cómo debe ser la vida de un cristiano real? Se lo digo en una frase, ¿no? Un cristiano, al estilo Nuevo Testamento, debe vivir no lleno de religiosidad ni de ritos, sino tiene que tener una serie de prácticas que son parte de la vida espiritual. Así como nosotros comemos, dormimos, también hay prácticas espirituales. ¿Usted me entiende? Y eso no se debe abandonar. Queremos una iglesia grande. Mire, yo todavía sigo orando por lo que el apóstol Carlos estaba diciendo las semanas anteriores, que había un estadio. Yo no sé si usted está soñando con el estadio, yo estoy soñando con el estadio que van a tener. Es que de repente usted entró por acá, se emocionó, pero no está visualizando lo que Dios tiene para su vida. Y yo quiero que usted se proyecte. Ahora usted se imagine cuando sean 5,000, 10,000. ¿Cuántos maestros van a necesitar? ¿Y cuántos de ustedes se están preparando para eso? ¿Me está entendiendo ahora? No vivas el momento, por favor. Vive en la perspectiva de Dios. Y la perspectiva de Dios es que tiene algo para ti. Ya te declaró el primer día, creo, ¿no? Acerca de los ministerios, una serie de cosas, y eso se va a seguir dando, es decir, Dios va a seguir hablando. Y proyéctate en torno a eso. Vamos entonces a volver ahora sí al capítulo 14 de 1 Corintios. Y nos dice nuestra hermana que nos quedamos en el punto 5. El punto 5 decía que, según el verso 5, que así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que hable en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora, mire, estuvimos hablando en la vez anterior de que las lenguas, según el verso 5, es deseable para todos, pero también que las lenguas tenía un orden, tenía su orden, no sé si llamarle de importancia, pero es que, ¿sabe qué? Cuando se trata de la voz de Dios, es difícil decir que es más importante. ¿Y sabe por qué? Porque todo es voz de Dios. Y así como la profecía es interesante porque Dios habla y en todo caso la parte más convincente de la profecía está en que Dios habla en nuestro propio idioma y nos da directo la palabra. En la lengua necesita intérprete uno o necesita interpretarla uno mismo. Entonces en eso tiene cierta jerarquía la profecía, ¿no? La profecía, por decirlo de alguna manera, es mucho más alta, no sé si importante, pero llamémosle importante porque ya la palabra es directa, mientras lo otro necesita interpretación. Y entonces, por eso es que muchas personas han tenido problemas, ¿no? Mucha bulla, mucha emoción, y al final, ¿qué sacamos? Y lo que no entiende es una cosa. Le voy a decir esto antes de que se me vaya. Cuando uno está hablando lenguas, hermano, y cuando uno se ejercita en las lenguas, usted sabe que, ¿qué pasaría si usted habla inglés? Nosotros hablamos inglés y estamos hablando de cierto tema. Usted es nuestro amigo y viene. ¿Podría participar? Pero sí puede entender. Ahora, si es amigo, posiblemente pueda participar. Pero si usted no entiende, va a estar raro entre nosotros, ¿no? Ahora, pero qué interesante, usted se ha puesto a ver cómo la gente habla de fútbol en las esquinas, y se emociona. Y yo le pregunto, ¿qué idioma están hablando? No estoy hablando del castellano, no estoy hablando del español. ¿Qué idioma están hablando? Es lo que quiero saber. El mismo idioma, el mismo idioma. Y si está el mismo idioma, entonces hay signos, hay toda una lógica y hay toda una realidad. Imagínense, yo llego, no sé de qué están hablando.
Yo no estoy hablando el mismo idioma, de repente vengo preocupado. Pero qué bueno es cuando tenemos un mismo idioma, qué bueno es cuando tenemos un mismo sí, bueno, símbolos, signos y significados, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque a veces nosotros pensamos que el ejercicio de las lenguas es una cuestión solo personal. No, escúchame esto. Usted habla lenguas si las hablara. Imagínese que todos hablamos lenguas. Si usted habla lenguas, ¿está hablando porque usted quiere? ¿Es porque el espíritu lo da? Y yo te pregunto una cosa. Si el espíritu lo da, el espíritu está ahí afuera, manda una flecha de lejos. Si está dentro, está. En nosotros y está aquí. Que es una cosa que a veces no percibimos. Bueno, sí, se percibe la presencia de Dios, ¿no es cierto? ¿Y por qué no la presencia del Espíritu en ese sentido? Trayéndonos no solamente mensajes de Dios, sino poniéndonos en una dimensión que no logramos captar por los sentidos. ¿Me entiende ahí? Entonces no es una cosa, mire, sí, por el desorden evitemos ciertas cosas, pero que si todos hablamos lenguas a la misma vez. ¿De qué estamos hablando ahora? Si lo hiciéramos en la carne, yo diría, hermano, no sean carnales, no, tranquilos, eso no es así. Pero si lo hacemos por el Espíritu. Entonces, mire, al margen, escúcheme un ratito, después vamos al entendimiento. Al margen de si entendemos o no, ¿qué está pasando? Es que más allá del hablar un idioma, mira, si oramos, baja el Señor, baja el Espíritu, ¿no? Como decimos, ¿no? Y entonces, ¿en qué estamos? ¿Cuál es la realidad nuestra? ¿Cuál es la atmósfera? Estamos en una dimensión diferente. ¿Me entienden hasta ahí? Ahora, si nosotros hablamos lengua es lo mismo, ¿sabes qué? Estamos hablando por el lenguaje de Dios cosas que son misterio. Y estamos, ¿sabes qué? En una presencia que a veces no se logra distinguir. ¿Sabes por qué? Porque está bien, yo no me gusta hablar mucho de esto, pero el mucho desorden que ha vivido el mundo pentecostal ha llevado al punto de decir, no, hay que tener cuidado, no hagamos esto ni el otro. Pero la pregunta es, ¿qué hemos desperdiciado? ¿Qué hemos despreciado? Ah, entonces, ¿una manifestación del Espíritu solamente? No, es mucho más que eso. Yo te voy a decir una cosa aquí. Aunque tú no entiendas, yo puedo hablar lenguas y tu espíritu sí me entiende, te dije la vez pasada. Aunque aquí no hay entendimiento, llegará el momento, se acordarán de mí, le digo esto, ¿sabe por qué? Va a llegar el momento que ustedes hablen lenguas, profeticen y van a profetizar en lenguas, todos los ojos cerrados y la gente va a estar entendiendo para quién es el mensaje. Ni siquiera van a entender una palabra y decir, no, esa palabra fue para tal, ¿sí o no? Sí. Estaba en una ocasión, en un lugar. Esto fue tremendo, hermano. Mire, fui a anunciar uno de los eventos que hacemos y de pronto a un lugar X, no quiero dar la referencia, pero en ese lugar la persona que estaba a cargo del grupo me recibió, me pidió que pasara para informarle la actividad que estábamos haciendo, pero de pronto me pidió que orase por todo el grupo. Accedí a orar. ¿Y sabes qué? Me dijo, profetice. Profeticé para los que el Señor me dio palabra. Pero había una persona acá adelante que, ¿sabe qué? Mi espíritu dijo, no, esta está en problemas. Entonces seguí, esperando que Dios me dio una palabra para él. Antes de terminar, se me trae donde ella. ¿Y sabe qué? No dije una palabra en castellano, pero sí entendí lo que estaba haciendo. Y el Señor le hablaba en lenguas. La mujer, ojos cerrados, y todo fue reprensión. ¿Y sabe qué le decía el Señor? Si tú no te humillas, yo te voy a quitar todo lo que te he dado, porque tu altivez ha llegado delante de mí. No quiero dar muchos datos, una mujer con un ministerio precioso, hermano.
Tremendo ministerio. Y, y ¿sabe qué? La mujer entendía todito. ¿Sabe cómo terminó? En el suelo. Si él ni siquiera sabía que yo estaba delante de ella. Y sabes, yo creo que Dios lo hizo por su misericordia para no avergonzarla en público. Si me preguntara, ¿usted quería hacerlo? Yo no quería hacerlo porque esa parte es delicada, es dolorosa para el cuerpo de Cristo. ¿Y sabe qué? Para que entienda un poco más, después esta persona no enmendó y se enredó, inclusive, mira, ella caminaba muy bien, era un problema de su orgullo ministerial. Pero después el orgullo ministerial la llevó a decaer en otros aspectos y se enredó la existencia con una persona, etcétera, etcétera. Se comprometió con quien no debía y se enredó más. ¿Y sabes qué? La sacó el Señor. Lo que le había advertido. Entonces, quiero decirle eso porque puede pasar más adelante, no se extrañe. ¿Me está entendiendo? Y a veces Dios en su misericordia hace que eso suceda para que nadie se entere. Pero su espíritu sí entiende esas cosas. Entonces, decíamos, punto 6 debería ser, lo que estamos hablando es que el hablar en lengua es equivalente a profetizar cuando las lenguas son interpretadas. Mire, pero la interpretación de la lengua, a veces nosotros la entendemos como trasladarla a nuestro lenguaje. O sea, si yo digo, how are you? Fine, thank you. Y si yo digo, are you how are? Yo hablo inglés, decía un predicador, are you how are? Entonces, mire, no es solamente trasladarlo, sino que la persona está entendiendo el mensaje. Si tú eres hispanohablante, hablas castellano y logras entender otro idioma, y logras entender la lengua, bueno, puedes, si es necesario, interpretarla. Si no, si tú lo entiendes, ¿para qué la interpretas? La interpretas para ti. Entonces la interpretación, quiero que lo entiendan ahí porque está bien, cuando se trata de grupo hay que interpretarle al grupo si es necesario. Yo tengo, en la iglesia hay una persona que siempre está siempre que el Señor habla, ella puede interpretar muy bien. Yo interpreto ciertas cosas. Porque acuérdate que no se puede interpretar todo, porque son 6.912 idiomas y dialectos que existen en el mundo. Más los que ya desaparecieron, que te dije anteriormente, sería ya pues Pero si el Espíritu quiere, te los da, así de simple. ¿Ok? Ahora, la profecía, la lengua es equivalente a la profecía. Solo que en un sentido menos, si no hay interpretación, entonces vamos a tener problemas ahí. Pero quiero que a la vez entiendan que si alguien habla lenguas y se edifica, y si el Espíritu toma a varios, denle un tiempo a eso. Denle un tiempo, porque ¿sabes qué? Es el Espíritu de Dios queriendo hablar y edificar nuestro espíritu. No lo corte. Yo le aseguro que solo va a cesar. Y le aseguro que, mire, si su apóstol está presente, va a poder medir, va a poder discernir, hasta ahí. Y se nota clarito cuando ya. Es una cuestión muy humana y es una cuestión que viene del espíritu. Porque a veces la carne también quiere seguir. Pero dése cuenta que se puede profetizar en lenguas. ¿Se puede? Profetizar en lenguas. Entonces llegará el momento, yo espero que el Señor, que todas las manifestaciones, todas se dejen en ustedes. Porque ¿sabes qué? Sería eso fabuloso a nivel de edificación del cuerpo de Cristo. En séptimo lugar, el hablar en lenguas, según dice el verso 6, tiene su otro encanto. Mire, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, mire lo que dice, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina?
No sé si usted está viendo lo que dice ahí. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Hasta ahí pareciera que está diciendo, bueno, no es muy provechoso. Pero dice que, no es, lo que está estableciendo aquí es que hay un momento para la lengua, pero dice, si no os hablaré con revelación, ciencia, profecía o doctrina. ¿Sabe qué está estableciendo? Ciertos niveles, ¿de qué está hablando? De niveles de revelación, hermano. No es lo mismo que se hable en ciencia, que se hable en profecía. ¿Qué más dice? Doctrina o revelación. Fíjese eso. Pero se está en un ambiente no normal, por decirlo así. ¿Por qué? ¿Quién puede? Imagínese, cualquiera de nosotros, venga a decir, yo tengo revelación y no tienes revelación. No pasas tiempo con el Señor adorando y vienes a decir tienes revelación. Eso no es correcto, sería mentira, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si verdaderamente tenemos revelación? O tenemos ciencia, o tenemos doctrina, o tenemos profecía. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo ahí? Mire, no aprovecha solo las lenguas, porque las lenguas están en el nivel de abajo. Pero un nivel mayor que eso, comencemos de atrás para adelante, ¿qué sería? La profecía, doctrina, ciencia, y entonces establece que hay cosas, no quiero utilizar la palabra más importante, todo edifica. Pero hay cosas que sí, indiscutiblemente se deben manifestar entre nosotros, como por ejemplo la doctrina. La doctrina tiene que ver con la enseñanza. Doctrina significa enseñanza. ¿Y sabes qué? Yo vivo feliz cuando encuentro enseñanza en la palabra. Escúchame esto. La enseñanza debería fluir no solamente en el nivel de logos, te explico, el nivel de la palabra. A mí me gusta mucho la palabra. Ahorita mismo estaba leyendo, algunos se fueron al servicio y me vieron leyendo. ¿Sabes por qué? Porque no puedo estar un instante, si no tengo mucho que hacer, inclusive. Siempre Dios tiene algo para ti. Y estaba leyendo ciertas cosas de cómo Dios trata al justo y le decía al profeta Johnny, maravillosa esta palabra. Porque siempre hay algo que nos enseña, algo que nos conforta, algo que nos ordena nuestro mundo interior, nos pone en la lógica de Dios. Y quien quiera entonces vivir bien tiene que entrar a la lógica de Dios. Y la doctrina te ayuda en eso. Mira, el conocer la Biblia, y ruego a Dios que ustedes en algún momento tengan un seminario, qué sé yo, y entren al griego, al hebreo. Ustedes no se imaginan las maravillas que hay ahí. Hay mucha riqueza, hermano. Hay muchísima riqueza. Ahora, si uno tiene normas, tiene leyes, está bien. Pero nosotros tenemos que ir más allá de las leyes, les explico. Porque a veces nosotros decimos, bueno, dice la Biblia que hay que orar sin cesar. Pero ¿quién ora sin cesar? Lo tenemos como un mandato, pero no vemos el cumplimiento. ¿Me entiende? Y ese es un mandato. Y lo que debe decir realmente es que hay que adorar sin cesar. Pero ¿quién lo cumple? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, mire eso. Si nosotros no oramos, estamos incumpliendo el mandamiento, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, de no orar, la pregunta es, ¿por qué tengo que orar? ¿Porque hay un mandato? Si yo me guío solo por el mandato, entonces yo no tengo principios. ¿Sabe qué tengo? Una tabla de normas, de reglas, una tabla de disposiciones que si no lo cumplo me meten un tiro. Me condena. Pero yo no tengo que irme por el mandamiento, tengo que irme por el principio que está detrás. ¿Cuál es el principio que está detrás de adorar, por ejemplo? Mira, Dios, cuando tú le adoras a Dios, no le estás regalando nada, por si acaso. Es más, debes sentirte gozoso que Dios nos ha escogido como compañeros de destino y está compartiendo su existencia con nosotros. El privilegio es nuestro. Es más, cuando tú adoras,
No solamente estás diciéndole a Dios cosas bonitas. Dios no necesita escuchar tantas cosas bonitas. Pero hay una cosa mucho más importante. Te estoy hablando 150 salmos en 2 minutos. Algo más importante que eso es la bendición de poder ser copartícipe con Dios de todo su accionar. Porque cuando tú dices, bueno, santo, justo, primero tienes que dejar que esa realidad de Dios impacte tu vida. Si Dios es santo, ¿cómo vives? Si Dios es bueno, ¿por qué te quejas? Si Dios es justo, ¿por qué no vives justamente? Si tú dices bueno, santo y justo y no vives como Él, no lo admiras a Él, no te guías de lo que Él es, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Sabe cómo se llama eso? Vanas repeticiones. En Dios la cosa no es como cuando yo me acerco al hermano y dice, bueno, hermano, tú me caes bien, ¿no? No, no. A Dios, tú no puedes decir a Dios, tú me caes bien. Tú tienes que decirle a Dios, sabes que tú eres santo. Y entonces mi conducta se tiene que alinear con la tuya. Pero me hace a la vez partícipe, ¿sabes qué? De todo su accionar, porque cuando yo digo santo, yo no estoy añadiéndole nada a Dios. Estoy declarando lo que Dios es. Y cuando yo declaro lo que Dios es, estoy declarando verdad. Cuando declaro verdad, sencillamente estoy, escucha esto, que parece una locura, estoy obligando a Dios a actuar conforme a la verdad. Y tú no te imaginas cuando tú adoras aquí, ¿qué estará sucediendo en otro sitio, hermano? Porque eso que tú tomas, eso que tú dices, Dios lo toma. Es como incienso. ¿Y sabes qué? A la luz de eso ejecuta en otro lugar todo lo que en ese lugar se necesita. Eso es lo que no hemos entendido de la adoración. Entonces, ¿sabe qué? Pensamos que la adoración y la oración están aburridas. Cuando somos participantes con Dios o copartícipes con Dios de sus accionar, aun cuando nosotros estemos adorando y no estemos allá. Entonces, ¿sabe qué? No entendemos principios, entendemos versículos. No sé si me dejo entender. La Biblia no dice no fumes, por ejemplo. Aunque mi hermano encontró ahí juntando dos líneas y dice no fumes. ¿No? Sí, ahora le voy a decir, creo que una de las profetas tiene ahí apuntado dónde está eso, en Lucas. Pero mire, son dos pasajes distintos por una línea, cruzados por una línea. Bueno, mire eso. Entonces, a veces nosotros no entendemos el principio de las cosas. No dice no fumes, pero el principio es, tú eres templo del Espíritu Santo. Y aquel que destruye el templo, Dios le destruirá a él. Entonces yo no fumo no porque, o fumo porque la Biblia no dice nada. Donde no hay versículo, siempre hay principio, hermano. Entonces tenemos que ir más allá del versículo, al principio. No sé si me dejo entender. Mire, pero no dice nada sobre esto o aquello. ¿Cuál es el principio? Porque Dios se maneja por principios. Toda la verdad está expresada en principios. Hombre pecador, muerte. Santidad, vida. No nos compliquemos. Pero acá no dice si, mira, pero esto es pecado para eso y para mí no, pues, principios. Entonces, mire, cuando hay doctrina, qué bueno. Pero vayámonos más allá, los principios. Mire, tienen que haber principios. Si nuestra vida no está fundamentada en principios, los versículos nos van a faltar, hermanos. Aunque los tengamos de memoria, no nos van a dar la fuerza para vivir. Hay cuánta gente que lee la Biblia, cuánta gente en la iglesia que ha leído una y otra vez orar sin cesar. Y ese es un mandato y se predica como un mandato y quien lo cumple. Te digo una cosa más fácil. No me levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes sabe que el ají le hace daño, por ejemplo? Y sigue comiendo. Y sigue comiendo. Y después está, ay. Y sigue comiendo. Usted está tentando contra su cuerpo. Pero la Biblia no dice que no hay que comer ají, además es rico. Pero hay principio, pues, hermano.
Y cuando se habla en la escritura de doctrina, yo no creo que solamente está hablando de enseñanza de manera rústica, de manera sencilla, rudimentaria. Está hablando de principios. Por eso en eso este David era un genio en eso. Es un paréntesis en toda la revelación. ¿Sabe qué? Ese sabe más que nadie, sabía más que todos juntos. Porque vivió bajo principios. Luego, dice que si en la congregación hay ciencia, ya le he dicho que la ciencia opera de una manera distinta, nos ayuda, ¿sabe qué? A saber el estado de la gente. Ahí nadie va a poder, imagínate que, de nuevo, ¿no? Que la persona, alguien se pare en la puerta a recibirlos a todos. Y entonces puede decirle, ¿sabes qué? Tú todavía estás arrastrando una tristeza de tu niñez. Mira, un día estaba en Arica haciendo un seminario sobre lo profético. Y de pronto el Señor me dijo, dile a esa mujer que pronto tú le vas a comprar la muñeca que no le pudieron comprar cuando era niña. ¿Sabes qué me dijo? Díselo. Mira, le dije, mujer, el Señor me está diciendo ahorita, cuando tú eras niña, y me la mostró, llorando, porque quería una muñeca y la mamá no tenía plata. Y lloraba, y decía, mamita, cómprame, no tengo, hijita, pronto vamos a tener. Lloraba, y si le hablo de la muñeca, y ¡buah! A llorar se ha dicho. Tuve que al otro día salir con el pastor y con ella a comprar una muñeca. Porque el Señor me dijo, regalen la mejor muñeca que puedas encontrar. Y no sabe la sanidad que trajo a su alma y a su espíritu. Un día estamos en un lugar X y estamos con unos empresarios grandes, ¿no? Eran grandes su empresa y la dueña se había convertido. El hijo no quería saber nada con los evangélicos. Y la persona esta me lleva a orar a su tienda, estaban en unos juicios que le estaban haciendo. Y de pronto el Espíritu Santo me dice, míralo. ¿Y sabes qué? Me lo muestra el chiquito. Ya este hombre tendría 35 años en ese tiempo. Me lo muestra en un árbol, en su casa. Me muestra la casa y me muestra un árbol dentro de la casa. Y él llorando, gritando y llorando porque su papá no estaba. Y el papá no era muy cerca, a pesar que vivía con ellos, no paraba con ellos. Se dedicaba a sus negocios y punto. Y él quería hacer no sé qué cosa y lloraba, ya ni recuerdo bien la historia. De pronto, ¿sabes qué? Le dije, ven. Sí, me dijo, ¿qué desea? Te estoy viendo llorando a los 7 años. El árbol era así, ¡Ah! ¿Ahora crees? Se fue a temblar a la otra pieza. ¿Quién es este? Dijo, ¿qué brujo has traído, mamá? Dijo. Es que la ciencia no tiene el afán de avergonzar, pero el que te conoce todos los secretos quiere que estés sano en todos los aspectos. Mira, un día, déjame contarte una más. Estábamos ministrando a una persona liberación. Estamos con su hermano y otro pastor más. Y de pronto, hermano, habíamos pasado como 5 horas y ya me parecía que todo estaba bien. ¿Y sabe qué? Pero la chiquita no daba, parecía que faltaba algo. Y Dios, Espíritu, muéstrame, ¿qué falta? ¿Y sabes qué? Me la muestra cuando ella tenía 2 añitos. Y que un tío suyo la estaba cargando y la estaba tocando. Y le dije a su hermano, ven, tú tienes un familiar que es así, tal, le di la descripción porque lo había visto en una visión. Sí, me dijo mi tío tanto. La hizo llorar. Sí, mi mamá cuenta que cuando tenía 2 años, me contó toda la historia. Ella entró, le encontró llorando y le dijo, no sé por qué está llorando. Y ella nunca más quiso acercarse a ese tío. El Espíritu no te oculta nada, por si acaso. Tú no te imaginas una iglesia que pueda fluir así. ¿Quién te va a engañar? Ya te dije que a mí me engañaron inclusive cuando no fluía eso.
Ahora simplemente, ¿sabe qué? Uno discierne las cosas y uno por ciencia puede conocer ciertas cosas. Ahora, la ciencia también opera con la escritura. Escúchame, con el maestro opera de otra manera. Porque el maestro se mete a la escritura y parece que lo hubiese escrito. Cuando se trata de la profecía, te da a conocer todas las cosas. Entonces Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Que es bueno que haya lengua, pero si hay ciencia, mucho mejor. Si hay doctrina, bueno. Si hay ciencia, mejor. Si hay profecía, es buena hora, porque Dios está hablando. Pero luego se va a otra escala un poco mayor, que es la revelación. Y entonces, mire, hay momentos que la Biblia, aunque no lo dice ahí, déjame hablarte de dos aspectos, en lugar de uno, de tres. La Biblia no lo menciona ahí directamente, habla de revelación. Pero una cosa, aparte de eso está el rema. Y el rema es esa palabra que cuando tú la lees, salta a tu espíritu. Es palabra para ti, es palabra que te vivifica. Es palabra que Dios vivifica para ti y le entiendes y te abre un mundo. Es palabra aplicada por el Espíritu a nuestro espíritu. Pero aparte del rema, entonces están las revelaciones. Y sabe, ese aspecto de las revelaciones sí, tiene que ver con la escritura. Tiene también que ver, escúchame, tiene que ver con lo profético también. A mí me gusta mucho cuando una escritura se abre. Mire esto. Usted ha leído el Apocalipsis ¿cuántas veces? De repente una, dos, tres, no sé. De pronto usted está leyendo Apocalipsis y dice, estaba yo en el Espíritu, dice Juan. ¿En qué estaba? No lo dude. ¿En qué estaba? Y sabe que cuando él estaba en el Espíritu, dice que él estaba adorando. El previo es que él estaba adorando y estaba en el Espíritu. Y de pronto, ¿sabe qué pasa? Se abre una dimensión para él. El Señor le abre la puerta y le muestra toda la revelación del final. Ahora, hoy día no te va a mostrar más de lo que está en el Apocalipsis, por cierto. Te puede mostrar detalles quizás de lo que está en el Apocalipsis. Pero lo que nosotros necesitamos saber para salvación y todo está en el Apocalipsis. ¿Ok? Pero a este bandido le abrió las puertas, hermano. Y entró a esa dimensión y se da con una serie de cosas que ya usted las conoce. Y que la gente inclusive la ha interpretado más pensando en el terror, el pánico, y no se da cuenta en las explosiones de adoración que hay, porque todo está siendo consumado y Dios es victorioso. Y explota la adoración en capítulo 5, capítulo 7, capítulo 14, capítulo 15, al final, por todo lado hay adoración. Y los juicios, aunque son juicios, son las cosas de menos importancia. Porque de lo que habla el Apocalipsis a la larga es de ese Dios que es victorioso, ese Dios que cumple a cabalidad con sus planes y propósitos. ¿Y sabes qué? Este bandido entra a esa dimensión. Mira entonces, la profecía tiene un nivel de eso cuando te habla de cosas del futuro, cosas que están más allá. Y por ejemplo, lo que nosotros, en lo que la profecía tiene que desarrollar, mira, ahora en el pueblo de Dios hay mucha profecía, dice el Señor, y te profetiza a ti, eso está bueno. Pero ese es un nivel bajo de la profecía todavía. Porque ¿sabes qué? Necesitamos gente que esté en la presencia de Dios, a quienes Dios le muestre qué es lo que va a pasar en el mundo en este tiempo. Y que todas esas sazones, esos detalles que no se dieron, se puedan dar a conocer ahora. Mire, déjeme decir un par de cosas así de simple. A veces estamos orando, estamos hablando, estamos profetizando y el Señor nos comienza a mostrar qué es lo que va a pasar en el mundo en estos días. Y eso, a qué cosa va a abrir la puerta y a qué etapa va a abrir la puerta. Y se comienza a dar, hermano. Lo que necesitamos son profetas escatológicos. Entonces imagina cómo habrá sido la vida de los hermanos en el primer siglo con tantas persecuciones.
¿Cómo vendría el consuelo? Imagínate tanta profecía, tanto Espíritu Santo, tanta lengua y no podía decirles que los iban a perseguir. Sí le decía. Mire que a Pablo inclusive le dijo, mira, no vayas a tal lugar. Y Pablo fue, ¿no? Y de eso hablaremos en otra ocasión. Pero ¿sabes qué? El decirle algo a su pueblo es parte no solamente de darle a conocer lo que va a acontecer, sino es parte del consuelo. Es darle seguridad. Mire esto, para que usted entienda, hace como unos 4 o 5 años atrás, ¿cuándo fue esa cuestión de que hicieron tambalear al Banco Morgan? ¿3 años? En Estados Unidos que hubo 3 años, 2 años. Ya. Mira esto. Como 2 años atrás me dijo, ya se alinearon, me dijo el Señor. Y me muestra sol, luna, 2 soles. ¿No? Ya se alinearon, me dijo. Contra mi pueblo y contra quien los protege hasta ahora, me dijo. Y después me muestra, más adelante me dijo, son 64 países que se han alineado contra Estados Unidos. Yo hasta ahí no entendía nada. Y me dijo, lo van a hacer tambalear. Lo van a hacer tambalear. ¿Y sabe quiénes fueron los que estaban detrás? Eran países que están rendidos a la masonería. Porque son los masones los que han hecho tambalear la economía de Estados Unidos y quien le dijeron al banco, ya, mira, te quitamos y ahora pues, ¿te rindes o no te rindes? Sí, ya, toma de nuevo. Para hacerlo, ir de la mano con ellos. Ahora, ¿qué es lo que sucede luego? Es que las naciones comienzan a ejercer presión y presión y presión y presión. Y lo que nosotros vemos en el mundo natural es problemas políticos, problemas económicos. Pero no estamos viendo la manazos que están detrás. Dos años antes nos mostró el Señor eso. ¿Por qué? Y todavía, yo en ese tiempo andaba predicando que el Perú se iba a llenar de oro. Seguía predicando sobre eso, que el Perú iba a tener una economía maravillosa. Por eso venimos diciendo lo del 2000, conforme el Señor nos ha dicho. Que esto no lo arreglaba político, lo arreglaba él. Y que íbamos a estar en el ojo, en el primer lugar entre los ojos del mundo. Y sabes que eso va a seguir creciendo. Pero en esos 2 años que pasaron, nosotros estamos avisados que la moneda americana se iba a caer. Y todavía la van a hacer caer más, acuérdate de eso. A mí no me conviene. ¿Ah? Pero la van a hacer caer más. Entonces, ¿por qué te avisa? Es que nosotros debemos estar siempre esperando a ver qué dice Wall Street, a ver qué dice Estados Unidos, a ver cómo va a estar nuestra economía. ¿Tú sabes por qué están encareciendo las cosas ahorita? ¿Y por qué el gobierno lo está dejando? No quiero hablar de política, estoy hablando de profecía. Es que sencillamente ya le pusieron al presidente la pistola y dijeron que nuestra economía tiene que aportar a la economía de los países del primer mundo. Estamos creciendo demasiado. Entonces tienen que encarecerse las cosas. ¿Para qué? Para que de eso se paguen más impuestos y ellos puedan vivir y bueno, todo corre para allá. Todo lo mejor para allá. Tratado de libre comercio. Espérate, va a llegar el momento que no vamos a hacer eso. Te acordarás, el Señor lo va a detener. Porque lo que el Señor está poniendo en esta nación es para sus hijos, no para los países del primer mundo. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué te lo menciono? Porque lo vas a ver. Mire, qué bueno es que el Señor nos revele cómo va a ser el asunto. Hay hermanos que están teniendo revelaciones tremendas sobre el futuro
Y no estoy diciendo de añadirle cosas a la Biblia, por favor no me entienda por ese lado. Estoy diciendo de que se abren, por decir, no sé cómo llamarle, las puertas, ventanitas para mostrarte qué es lo que viene en los próximos 2, 3, 5 años, qué sé yo. Estamos hablando de pequeñas sazones, no de toda la sazón tampoco. Y entonces la revelación te lleva por ese camino o te lleva por el entendimiento de la Escritura. Y por el entendimiento de la Escritura se abre otro nivel, que es el de los misterios. Pablo hablaba misterios. Y la mayor parte de las cosas que habla Pablo son misterios, hermano. Ahora, sí, mira, si nosotros como iglesia llegáramos solamente a entender los misterios de los cuales Pablo hablaba y los misterios de los cuales Cristo hablaba, ¿tú te imaginas en qué nivel viviríamos, en qué nivel de vida tendríamos? ¿Quién puede entender verdaderamente esto de que somos engendrados? Es todo un misterio, pero ¿sabe lo que dice la Escritura? Que somos engendrados en la misma manera que Cristo fue engendrado. Eso es lo que los términos en griego nos refieren. Eso es lo que cuando nosotros leemos en castellano no entendemos. Entonces dice que hemos sido engendrados no de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Ah, qué bonito, hemos sido engendrados. Cuando el término está diciendo que hemos sido engendrados de la misma manera que Cristo ha sido engendrados para vida nueva, para una vida sobrenatural. ¿Y quién entiende la vida nueva? ¿Quién entiende la vida sobrenatural? ¿Quién entiende la participación en la naturaleza divina? No sé si me dejo entender. Mira, tú no deberías estar sentado pensando en qué vas a comer, pensando en si vas a trabajar, si vas a ganar plata, si vas a dejar herencia. Eso es secundario. Tú eres un ser sobrenatural, según dice la Escritura. Tu vida debes vivirla desde esa lógica, no desde esta lógica. Pero ¿sabes qué? Estamos en la iglesia y seguimos viviendo de la lógica de la antigüedad. No entendemos el misterio. Si ni siquiera podemos entender cómo vencer el pecado. Y ya la Biblia lo dice, mira que hay que crucificar al viejo hombre, que hay que morir a la carne. Mira, yo te pregunto una cosa, imagínate que aquí tenemos a alguien y le decimos, pum, pum, chao. Ese se podrá mover, no, ¿no es cierto? Ya. Pero nosotros seguimos dándole vida al viejo hombre. Seguimos atendiendo sus caprichos, sus pasiones, sus deseos. ¿Qué pasa si morimos al viejo hombre? ¿Qué nos queda? ¿Ah? ¿Y dónde está? El viejo no se despega. El viejo no se despega. Al viejo hay que matarlo. Sí, pero es que esa cuestión, que parece tan simple, tiene una lógica sobrenatural. La vida sobrenatural no se manifiesta si es que nosotros no queremos entrar a la lógica del segundo Adán. Por eso nos da la mente de Cristo. Por eso dice que debemos hacernos uno con Él. Pero lo dejo ahí porque si no entramos a otro tema. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a vivir sobrenaturalmente? Lejos de todas las imposibilidades, de todos los problemas que a veces nos parecen tan grandes. Y hablamos de problemas grandes cuando nuestro Dios es más grande. Misterios. Las lenguas. Yo creo que las lenguas, hermanos, nos ponen en un ambiente en que los misterios, la revelación, la ciencia, la doctrina, la profecía, comienza a manifestarse. ¿Sabes por qué? Porque ya estás empleando el lenguaje de Dios. ¿Qué estás empleando? O el lenguaje, estás hablando en el lenguaje que Dios quiere hablarte. Entonces, yo creo que esa dimensión debemos, de manera muy sabia, transitarla. No sé si descubrirla, pero transitarla. Algunos que no hablan lenguas tendrán que descubrirla. Mire, déjeme decir un par de cosas más y luego vamos a la activación mejor, ¿ya?
El que habla lenguas, el que habla lenguas, por cierto, debe, según lo que dice el verso 8, verso 9, perdón, verso 9, dice de esta manera: así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, dice. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Acá hay dos cosas que debo señalarles. La primera es que al hablar lenguas, sin interpretación, pareciera estar hablando al aire, hermano. Pero eso es cuando yo creo que Pablo está refiriendo ahí muy sabiamente a esos momentos en que uno le decía, ¿no? Quiere simplemente hablar lenguas para mostrarle al otro que habla lenguas o que es más espiritual. Y las lenguas no son para eso. Si no hay razón de lenguas en público, hay que hablarlas solas. ¿Y sabe qué? El que habla lenguas mejor es que ore por interpretarlas. Dos cosas ahí. Lenguas a solas y que si quiere hablarlas en público, que ore. Más adelante usted va a ver que dice que si alguien habla lenguas, que hablen por turnos inclusive. Pero lo primero es que las lenguas, si no tienen razón de ser, mira, yo no voy a estar todo el tiempo, pues, ¿para qué? O sea, ¿qué provecho tendrías tú? Estamos ahí juntos y no, tampoco el Espíritu te la está poniendo. Pero si el Espíritu te la pone, bueno, dime un ratito, ¿sabes qué? No sé qué quiere conmigo. En un ratito regreso y te vas a hablar lenguas a un lado. O en todo caso habla por dentro, porque sabes que las lenguas se pueden hablar en tu interior. Pero una sugerencia que viene de la mano con esto es que mejor es que pidas interpretarlas. ¿Sabe? Y yo te aseguro que el Espíritu te lo va a dar. Por lo menos para las lenguas de edificación, para las lenguas que hablas a solas, te va a ir ayudando a entender qué es lo que estás diciendo. ¿Sabes por qué? Pues te va a dar la impresión que tu mente se parte en dos. Que a la vez que estás hablando en lenguas, estás entendiendo parte de lo que estás diciendo. Y eso es interesante, aunque no es literalmente como te digo. Es lo que sucede, que todas las lenguas estás pensando en castellano. Y eso ahora, eso sucede, pues, cuando uno habla el inglés, a veces quiere decirle una cosa, pero el que piensa en inglés ya no necesita pensar en castellano. Que eso es lo que sugieren los que enseñan algún idioma. No piensa en el idioma que te estamos enseñando. Y desde ahí habla. Pero ¿sabes qué? Vas a entender clarito, se va a notar claro que hay algo allí como que está dividiendo lo que tú hablas con lo que tú estás, o sea, y lo que estás pensando, y vas a ir entendiendo. Pero aquí viene la otra cosa, dice ese texto, que hay, ¿cuántas dos lenguas creo en el mundo? ¿Ah? ¿Muchas dice? Tantas clases de idiomas hay. ¿Sabe lo que dice en 1 Corintios 12? Que hay diversos géneros de lenguas también. Entonces aquí quiero detallarles una cosa. No solamente debemos entender la lengua como que Dios te va a dar idiomas para que hables. ¿Me dejo entender? Mire, hablemos del castellano. ¿El castellano es para todos igual? Piense tranquilito, paciencita. ¿Por qué no? No estoy hablando de el castellano que hablan en España, en Chile, en Perú, en México, no. ¿Sabe de qué estoy hablando? Si usted va al médico y le dice, ¿sabe que usted tiene un quiste? Y le enreda con un montón de términos. ¿Entiende? ¿Por qué? Son términos médicos. Usted entenderá los términos del psicólogo, los términos del maestro, los términos de, qué sé yo, del ingeniero. ¿Son diferentes?
¿Son diferentes? Bueno, términos. Pero, ¿sabe qué? Eso es como tener un idioma dentro del otro idioma. Ahora, ¿será lo mismo el lenguaje del soldado, del militar? Ah, ok, ok. Dice que hay diferentes géneros de lenguas. O sea, aún las lenguas tienen géneros. Yo puedo hablar con él, imagínate que los dos somos abogados y podemos hablar de leyes en inglés, pero somos abogados. Si fuéramos médicos, imagínense hablando en francés, o filósofos en alemán, ¿no? Entonces hablamos, no astruje, ¿no? Algo así, ¿no? Hay géneros de lenguas. Entonces, cuando Pablo habla de esto, ¿sabe de qué está hablando? De que hay lenguas que vienen acompañando diferentes cosas en el quehacer cristiano. Hay lenguas que acompañan la adoración. Espérese, porque todavía lo más simple que eso todavía, es que hay lenguas angélicas y lenguas humanas. Y hay lenguas angelicales, hermano, que solo me va a entender cuando las hable, que parecen sonidos de animales, hermano, de pajaritos. Usted de repente las escucha y dice, este está loco. Pero usted las va a entender cuando las hable. Porque hay cantidad de lenguas angélicas o angelicales. Pero a la vez, hay lenguas que acompañan, sean angelicales o humanas, lenguas que acompañan tus momentos de adoración, los momentos de ministración. Hay lenguas que solo fluyen cuando tú estás ministrando sanidad, cuando tú estás ministrando milagros, cuando estás en guerra espiritual. No son las mismas lenguas. Lenguas que acompañan tus tiempos de alabanza. Lenguas que solo son pura adoración. ¿Y sabes cuándo lo entiendes? Cuando lo interpretas. No, no cuando la piensas. Imagínate, hablas una lengua que no conoces, no vas a poder saber de qué estás hablando. Pero cuando Dios te da la interpretación, vas a entender que es una lengua que solo te acompaña, o muchas lenguas, y entiendes el significado y que estás adora y adora y adora y adora. Mira, uno no habla las mismas lenguas siempre. Hay momentos que uno está ministrando liberación y está hablando un tipo de lengua que tú sabes que estás guerreando. Estás ordenando que se vaya. Y tú dices, pero hasta sientes que si tú estás tranquilo, porque parece que estuvieras enojado cuando hablas. Y hablas la lengua. Mire, yo a veces estoy caminando, bendito el Señor, estoy caminando por algún sitio y de pronto se me activan unas lenguas, bien sea en chino o bien sea en africano. Y cuando, mira, esas lenguas, yo solo sé que estoy guerreando, no sé qué estoy diciendo. Pero cuando se activan, yo bendigo al Señor. ¿Sabes por qué? Porque me está cubriendo el mismo espíritu, me está haciendo hablar, me está haciendo reprender por cosas que no estoy viendo, de las cuales no estoy avisado. No sé si me dejo entender. Me metió en este asunto de la guerra espiritual, no me dejó desamparado. Aunque tengo visión, puedo discernir, pero hay cosas que son fuertes, la macumba, el vudú, esas cosas no son juego. Te digo una cosa, no para asustarte, no te vas a asustar. Porque una cosa es pelear con demonios. Eso es fácil, hermano. No creo. ¿Sabes dónde está el problema? Cuando tú tienes que enfrentarte a espíritus humanos. Y te explico por qué así sencillito, sencillito. Tú al demonio le dices en el nombre de Jesús, vete, y si tú estás como debes estar, tiene que irse. Pero dile a un espíritu humano en el nombre de Jesús. Dice, a mí qué me importa. Y está hablando de brujos, de hechiceros que salen. Y tienen libre albedrío. Por eso son el instrumento más valioso que tiene Satanás.
¿Alguna vez has estado durmiendo y de pronto te pasó? Ya. ¿Quién fue? Puede haber sido espíritus demoníacos. De repente le debes algo. Pero cuando tú estás caminando bien, ya no te ven como amigo, pues ya no te ven como alguien, uno más, ¿no? No, te ven como un peligro, entonces vienen a atacarte. Y si no tienes las lenguas que debes tener, ¿cómo guerreas? Entonces hay lenguas que acompañan ese trabajo de guerra espiritual, de liberación. Eso lo vas a distinguir cuando lo interpretes. ¿Por qué? Porque tú puedes hablar una lengua y no saberlo. Te vuelvo a repetir, no saber qué estás diciendo, entonces no sabes a qué apunta el asunto. Sin embargo, cuando interpretas tú vas a poder distinguir. Y el espíritu va a poder, tu espíritu va a poder discernir. Si hablas lengua, vas a saber qué tipo de lengua estás hablando en ese momento. ¿Se entiende ahí? Hay diferentes lenguas, ¿no? Pero a la vez hay diferentes géneros de lengua. Hay lenguas que vienen acompañando la profecía, hermano. Y entonces quiero que estés claro en eso. No vaya a ser que se confunda. Yo no quiero confusión, por eso les estoy explicando suavecito. Estoy explicando como para que ustedes en su momento puedan decir, no, esto, si hay intérprete, el intérprete dice, no está adorando, entiendan que está adorando. No, ¿sabes qué? Está diciendo que está reprendiendo al diablo. Entonces, ¿sabes qué? Ahí hay que entrar a otra forma de oración en conjunto, ¿no? No está diciendo, ya que reprenda. No, ahí todos adoramos y mientras la persona está siendo usada para eso. Su problema, ¿no? ¿Quién lo mandó? ¿Se entiendes ahí? Ahora, el ideal es que todos fluyamos, hermano. El ideal es que todos fluyamos. Mira, en el Pentecostés hubieron idiomas distintos y la gente entendió su propio idioma las cosas. Ya te expliqué eso. Pero en la praxis, en la vida de iglesia, todo lo que nos dice, todo lo que no vemos ahí, lo vamos a entender en la práctica. Pero no te estoy diciendo que la práctica sea doctrina. Lo que te estoy diciendo es que el Espíritu Santo te va a ayudar a entender qué estás diciendo. Al darte, ¿qué cosa? Interpretación. Mientras no interpretes, tranquilo. Y te vuelvo a repetir, por lo que más quieras, el que hable lengua no te hace más espiritual que otro. ¿Entiendes eso? Entonces, mira, si hay alguien, yo tengo en la iglesia hay algunas personas que no hablan lenguas. Y se frustran, me dice, pero yo ¿por qué no hablo? ¿Por qué no hablo yo? Soy el único, Dios no está conmigo, tranquilo. Y ahí vendrá tu momento. Yo no hablé lenguas 19 años, ¿qué? 19, más. Como 20 años, 21 años no hablé lenguas. Entonces, tranquilo. Y si Dios te la da, gózate. Si Dios no te da, espérala, tranquilo, no te desesperes. Algo tiene que trabajar contigo Dios para darte. ¿Estamos hasta ahí? Por amor de ustedes, vamos a la praxis mejor. ¿Les parece? Ahora, con honestidad, si alguno de ustedes tiene temor de hablar lenguas, porque puede tener temor. Mire, yo tenía temor. ¿Por qué? Porque me habían puesto en mi mente tantas ideas. ¿Y qué sucede? No, yo tenía miedo de hablar herejías, de decir cosas malas. No, ya estaba blasfemando, decía mejor. No. Y después, ¿sabes qué? Cuando ya la cosa se quería manifestar, no. Pero ¿cómo hago? Y siempre estamos, ¿y cómo hago? ¿Y cómo hago? ¿Y qué tengo que decir? No tienes que decir nada. Tampoco tienes que dejar tu mente en blanco, por si acaso. Pero lo que sí va a suceder es que tú vas a percibir que sale de dentro. A veces como un balbuceo, a veces... ¿Qué es una lengua? Es un idioma que tú no conoces. Tú sabes que hay idiomas, por ejemplo, africanos que
Y eso es un idioma, no es un sonido. Hablan así. Yo estudio lingüística. Y entonces nos enseñaban eso. Todo lo que está en la boca, todo lo que produce sonido es un idioma, a la larga. Y entonces nos estamos acostumbrados más bien al inglés, a escuchar portugués de repente, lo más fácil. Pero en el África todo es africado y todo es en el quechua ustedes no tienen, ¿no? Lo gutural, cosas que salen de acá. Lo otro es africado. Entonces, usted no tenga problemas a la hora de hablar lenguas en qué está diciendo. Yo estaba asustado por qué estaba diciendo. No se preocupe por qué va a decir. Yo le aseguro que si es lengua, escúcheme esto que le voy a decir. Si la lengua no viene de Dios, yo lo voy a discernir. Yo he parado mucha gente en eso. No se preocupe, mientras a usted no se le diga nada, hable. Y apóstol Carlitos, que Dios te dé un gran discernimiento en esto, porque va a venir gente a veces supuestamente hablando lenguas y está maldiciendo la casa. Sobre todo en tiempos de liberación, prohíbe. Mira, hay liberación, nadie habla lengua, para nada, hasta que tú le digas. Una vez que sea libre, lleno del Espíritu Santo, que hable, si quiere que vaya por la calle gritando lenguas. Pero en momentos de liberación, sobre todo, prohibidas las lenguas. Y más bien, si la persona habla lengua y dice tengo una lengua rara, pide luego que sea libre, que el Señor cancele eso y le corte la lengua al diablo y le ponga la lengua al Espíritu. Siempre es bueno eso decirlo, de repente se me olvida, nunca te digo eso y puede traer confusión. Pero Dios te dé mucha sabiduría, mucho discernimiento en eso. Pero se siente que es diferente, por si acaso. Y conforme la persona va hablando es como si te llenara de vapor, de una sensación horrible. Es simplemente a enmudecerlo. Enmudece y ahora se libre. ¿Me entendió? ¿No?